Buenas noches, hermanos. Nos gusta saludarnos mucho, ¿verdad? Cada rato es buenas noches. Bien, pues yo comparto el mismo sentir que todos mis hermanos que han pasado por aquí, desde la alabanza hasta el que dirige. De verdad nos da mucho gusto verles. No tenemos la oportunidad de vernos entre semana y bueno, esta es una oportunidad y un pretexto más para saludarnos, ¿no? Para ver cómo estamos. Y bueno, pues como saben, estamos en esta parte de Mateo, conocida como el Sermón del Monte, cuyo propósito práctico para el creyente es conocer qué es lo que somos nosotros en Cristo, pero también cómo debemos actuar en consecuencia sabiendo lo que somos en Cristo. No sé si me explico. Si yo soy bienaventurado, entonces en consecuencia yo debería comportarme amando a mis enemigos, no devolviendo mal por mal y bueno, una serie de, llamémoslo, mandamientos que nuestro Señor deja en esta sección. De hecho, también podemos mencionar o podemos hablar de esta sección del Sermón del Monte como la ética del reino, ¿no? Nos ayuda mucho para saber cómo debemos comportarnos, ¿no? Aunque sea muy redundante. Y bueno, ya hemos visto mucho acerca de esto y el día de hoy estamos por culminar el capítulo 5. Quiero por favor pedirles que leamos, va a aparecer en pantalla, esta porción de Mateo, es Mateo 5, 43 al 48. Yo comienzo, de ahí ustedes, y al final, en el verso 48, lo leemos todos juntos, ¿sale? Comienzo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero contigo, amad a tus enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen, y orad por los que os tragan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, sin duda esta sección también nos deja entrever y es muy marcado cuando nos habla acerca de la autoridad de Cristo, pero sobre todo la autoridad de Cristo sobre la ley. ¿Dónde es donde podemos darnos cuenta que Cristo tiene autoridad sobre la ley? Usa una frase que es muy repetitiva. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, yo tengo una ley mejor, una ley perfecta, más perfecta todavía. Una de las demandas de la ley era amar a nuestro prójimo. Ahorita lo vamos a ver. Pero, sin duda, el mandamiento de amar a nuestros enemigos es, no sé si llamarlo así, pero, o vamos a decir que es una de las demandas más difíciles del Nuevo Testamento para el creyente. Y es que nosotros lo podemos leer de pasadita, Mateo 5, 43 al 48. Lo podemos leer sin dimensionar y sin reflexionar realmente qué nos está diciendo el Señor cuando dice, ama a tus enemigos. Ahora, quiero que veamos algo. En el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero quiero que se den cuenta de algo. Por favor, aquí quiero que me ayude a leer, David, si busca por favor Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Adelante. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor.
Ok, dense cuenta de algo. ¿Qué hay de diferente con el verso 43 de Mateo? No aparece la frase aborrecer al enemigo. Y es que es muy probable que esta añadidura la hayan hecho una de las tantas sectas judías. Una de estas es conocida como los esenios. Los esenios era una secta del judaísmo no tan conocida y no tan mencionada como los fariseos, pero probablemente fue añadida por ellos. Y obviamente la tradición rabínica judía farisaica hacía mención acerca de esto. Y aquí podemos hacer un paréntesis pequeño, no es el tema, pero nosotros que tenemos en la mano la ley del Señor, la ley perfecta, la de la libertad, como dirá Santiago, teniendo esa ley, a veces en nuestro afán de querer buscar santidad o perfección en aquellos que nos rodean o aún en nosotros mismos, imponemos cosas que no están ahí. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, mencionaba, no recuerdo, uno de nuestros pastores, pero en el caso de las mujeres, queremos que las mujeres vivan en santidad y no hay algún mandamiento que les prohíba vestirse de una u otra manera, maquillarse de una u otra manera, pero nosotros ponemos cargas pesadas que ni siquiera nosotros podemos llevar. ¿Se han dado cuenta que hay algunas denominaciones que prohíben a sus adeptos maquillarse? En el caso de las mujeres, usar falda, pero de una manera impositiva, pensando que con eso van a encontrar la santidad, y solamente están añadiendo algo que no está en la Escritura. Y como ese ejemplo, hay muchos más, ¿no? Entonces, tanto los fariseos como los esenios, de manera arbitraria, añaden esta parte que no está en la ley. El Señor nunca mandó aborrecer a los enemigos. Sí, podemos ver en los salmos imprecatorios cómo a veces el salmista se dirige hacia sus enemigos como si los odiara, como si Dios odiara a sus enemigos. Pero realmente es la emoción o es el corazón mismo del salmista hablando, no es Dios hablando. Tal vez algunos puedan argumentar, bueno, es que el Señor mandó a matar en tiempos de Josué a los cananeos. Bueno, habría que investigar y habría que analizar realmente lo que esos textos nos quieren dar a entender, ¿no? Pero, bueno, la idea es eso, que esta parte de aborrecerás a tu enemigo no está en la ley del Señor. El Señor no manda a que aborrezcamos a nuestros enemigos. Y nos podemos dar cuenta porque incluso el pueblo del Señor estaba conformado por extranjeros, por viudas, por niños que no pertenecían al pueblo del pacto. ¿Y qué era lo que decía el Señor acerca de ellos? Que no los tratáramos mal. ¿Por qué razón? Porque extranjeros fuisteis en Egipto. Entonces, esa no es la voluntad del Señor. No nos manda a odiar a nuestros enemigos. Pero bueno, era una tradición y era una tradición muy arraigada en tiempos de Jesús en el judaísmo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de amar a nuestros enemigos. Por eso el título es Amad a vuestros enemigos. Vamos a ver 4 puntos, ¿sale? Trataré de no tardarme. El primer punto. ¿Qué nos qué nos enseña esta porción de la Escritura? La diapositiva, por favor. Esto es un mandamiento que confronta nuestra profesión de fe. Verso 45 dice algo importante. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. O sea que somos hijos de vuestro Padre, somos hijos de Dios si amamos a nuestros enemigos. Ese es el requisito, amar a nuestros enemigos para ser hijos de Dios. ¿Cómo ven? ¿Somos salvos por amar a nuestros enemigos? Cambió la pregunta. No somos salvos por amar a nuestros enemigos, ¿no? Lo que este texto nos quiere decir más bien es si estamos reflejando nuestra profesión de fe, ¿no? Hago una pregunta, porque el mismo texto nos habla acerca de la benignidad de Dios.
Y la pregunta es, ¿estamos mostrando la misma benignidad que nuestro Padre? ¿Cómo ven? Nuestras acciones, o sea, lo externo, reflejan nuestras creencias y algo que ya ocurrió, una transformación que ocurrió en nuestro interior. Si hemos sido transformados en el interior, por consecuencia, debe haber acciones que atestiguen esa transformación. Pero como les decía hace un ratito, no es nada más que leamos, o no es nada más que yo le diga a Varón, a David, a Frank, ama a tus enemigos, hermano. Carlos, ama a tus enemigos. No es solamente eso. Esto es un mandamiento que requiere realmente morir a nosotros mismos. No es tan fácil amar a nuestros enemigos. No es tan fácil amar a aquellos que nos hacen daño. Entonces, no es un mandamiento fácil, no es una demanda cualquiera. Es un mandamiento que si no es fácil para nosotros, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Si nosotros no podemos, como creyentes, necesitamos dependencia ¿de quién? Dependencia de Dios en la persona del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos o controlados del Espíritu Santo. De otra manera, en nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a poder lograr este mandamiento. Y es algo que nos va a costar la vida entera. No es algo que saliendo de aquí, ya enseñaron que hoy tenemos que amar a nuestros enemigos. No, hermano, seguramente mañana te vas a encontrar con alguien que te va a poner o que nos va a poner a prueba en esto. Y ahí es donde vas a necesitar, vas a añorar la ayuda del Espíritu. Vas a desear en ese momento no estar ahí, porque no es una cosa fácil. Requiere de morir a nosotros mismos. Entonces, esto confronta nuestra profesión de fe. Bueno, de manera burlona, pudieran decir los incrédulos. ¿No quieres, hermano? Mira el aleluya. Dice que va a la iglesia y mira cómo se pone, ¿no? Entonces, hermanos, no es cosa fácil este mandamiento. Requiere de un estricto apego al Espíritu Santo. Requiere de una diligencia total de nuestra parte por buscar al Señor siempre en oración y en su palabra. Colosenses 3:16 lo dirá: sean llenos, o que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces, eso es lo que necesitamos. Es un mandamiento que confronta nuestra profesión de fe. Esto nos hace pensar, nos lleva a reflexionar si realmente estamos en la fe, como dirá Pablo, o no estamos en la fe. Si estamos aparentando o realmente si estamos en el camino del Señor. No sé cuántos de ustedes se han preguntado esto en alguna ocasión, porque yo creo que muchos de aquí hemos enfrentado situaciones en las que personas se dirigen a nosotros de una manera no apropiada, incluso probablemente recibimos algún ataque físico, incluso nada más con el hecho de insultarnos, nosotros podemos reaccionar fácilmente, ¿no? Entonces nos pone a prueba nuestra fe, un mandamiento que confronta nuestra profesión de fe. La siguiente. Pero ahora, hablamos de nuestros enemigos. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su enemigo? ¿O quiénes son sus enemigos? ¿Los de su casa? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Su vecino? ¿Quiénes son sus enemigos? Porque el Señor les dice a sus discípulos: amad a vuestros enemigos. Pero ¿quiénes son nuestros enemigos en nuestro contexto? ¿Quién es mi enemigo? ¿Quién es el enemigo de Israel? ¿Quién es el enemigo de Liliana? Bueno, vamos a ver que en el ejemplo que nos da el Señor en este pasaje, podemos encontrar probablemente alguna de las características que presentan nuestros enemigos. Vamos a leer el texto nuevamente y habla de dos grupos de personas. Dice el verso 46:
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dos grupos de personas que tenemos aquí. ¿Cuáles son, si lo notaron? Los publicanos y los gentiles. Bueno, antes, hablando acerca de que este mandamiento pone a prueba nuestra profesión de fe. Es muy fácil para nosotros, como ya mencionamos hace rato, llegar y, hermano, Dios te bendiga. Hermanita, hermanito, Dios te bendiga, saludos, qué bueno verte. Pero si solo hacemos eso, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué hacemos de más? No hacemos nada de más, hermanos. Y es más cómodo para nosotros, es más cómodo para mí realmente, honestamente, saludar a uno de ustedes que a aquella persona que probablemente no me caiga tan bien. ¿A poco no es más fácil? Seamos honestos. ¿A quién le place saludar a alguien que no le cae bien y encima ha sido como una piedrita en el zapato? Pues no, honestamente hablando. Pero el Señor dice, ustedes no hacen nada de más, simplemente están en su zona de confort o estamos en nuestra zona de confort. Actuamos igual que cualquier hijo de vecino, que cualquier otro gentil o cualquier otra persona que no conoce a Dios. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada de más. Estamos probablemente viviendo un cristianismo muy pasivo. Y bueno, tenemos un ejemplo de nuestros enemigos en el contexto judío del Nuevo Testamento. Tenemos ahí a los publicanos. Los publicanos. Aquí pueden participar, ¿eh? Acuérdense que los jueves y los domingos en la mañana ustedes pueden aportar, preguntar, para que juntos aprendamos, ¿sale? Entonces, ¿quiénes eran los publicanos? A ver, denme algunas características de los publicanos. Cobradores de impuestos, ok. ¿Qué más? Se habían unido al Imperio Romano. Ok. Habían traicionado sus raíces judías. Ok, bueno, publicanos, cobradores de impuestos, traicioneros, ¿qué más? Pecadores. Pecadores. Ok, bueno, en este ejemplo de los publicanos podemos darnos cuenta quiénes son nuestros enemigos, ¿sale? Yo solamente mencioné, voy a compartir con ustedes dos características de nuestros enemigos en el ejemplo de los publicanos. Los publicanos son, ya lo dijeron, judíos contratados por el Imperio Romano para cobrar impuestos a su pueblo, ¿no? Les prometían mucho dinero para que pudieran realizar esta labor. Pero entonces eran vistos como unos traicioneros, eran vistos como la escoria de la sociedad. Nadie se quería juntar con ellos, solamente otros publicanos se juntaban con ellos, y bueno, pues los romanos también, ¿no? Pero tampoco los romanos los querían, solamente eran como unos monitos ahí que utilizaban, ¿no? Pero nadie los quería, hermanos, y pues su pueblo menos, porque les cobraban impuestos. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quién es tu enemigo y quién es mi enemigo? Aquellos que nos traicionan. ¿Ha sido traicionado usted? Incluso a veces es más feo porque a veces sentimos que nos traicionan los hermanos de la fe, ¿no? Lo mismo que ocurría en el pueblo judío. O nosotros a veces hemos traicionado a nuestros hermanos, ¿no? Pero hablando del ambiente secular, muchas personas en el mundo nos han traicionado. O incluso también los publicanos hacían esto, abusaban del pueblo judío también porque les pedían cuotas exageradas, los humillaban, los extorsionaban, les robaban. Entonces, en los publicanos podemos ver ejemplos de quiénes son nuestros enemigos. Aquellos que nos humillan, aquellos que nos extorsionan, aquellos que nos traicionan y aquellos que nos roban. De verdad, hermanos, que es bien fácil enunciarlo, ¿eh? Es fácil enunciarlo
Pero cuando ya nos enfrentamos a ellos, Dios mío, que Dios nos agarre confesados, ¿no? Ahora, ¿qué otro ejemplo tenemos? Los gentiles. Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Los qué? Los que no eran judíos. Eso. Los gentiles son los que no eran judíos. Entonces, si no eran judíos, ¿qué podemos deducir? Que eran idólatras, que no creían en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Bueno, también los gentiles, los judíos también ahí abusaban un poco, se pasaban un poquito porque los denominaban con un nombre, ¿no? ¿Cuál era ese nombre? Un adjetivo, como perros, ¿no? Perrillos. De hecho, en el pasaje de la mujer sirofenicia, nuestro Señor hace uso de esa costumbre, ¿no? Pero, bueno, ese tiene otro propósito. Ya el pastor ya predicó Marcos, ya si quieren, vayan ahí a Marcos, ¿no? Pero los judíos veían a los gentiles como personas impuras, como personas inmundas al nivel de un perro. Un perro era considerado en la ley como un animal inmundo, ¿no? Entonces, pero en el ejemplo de los gentiles podemos ver que obviamente los judíos no pensaban igual que los gentiles. Bueno, a veces sí se comportaban como unos gentiles, ¿no? Pero normalmente no pensaban como ellos. Entonces, a veces también tendremos de enemigos a aquellos que no piensan como nosotros. Oye, ¿qué te parece? Oye, José, ¿qué opinas del matrimonio igualitario? Híjole. No, pues te digo porque mi hermano se va a casar, ¿no? Híjole, pues a ver, ¿qué le va a decir José? Pues que no. ¿Y qué va a pasar? Esa persona va a ser tu enemigo. Aunque tú te hayas portado bien con él toda la vida, lo vas a tener de enemigo porque no piensa igual que tú, ¿no? Oye, no sé. Oye, Gretita, fíjate que estoy a punto de dejar a mi esposo porque ya no lo quiero. Híjole, pues mira, lo que pasa es que la Biblia dice, no, Gretita, yo pensé que me ibas a apoyar, ¿no? No piensan igual que nosotros. Entonces eso automáticamente nos descarta como sus amigos, poniéndonos como sus enemigos. Y así podemos poner muchos ejemplos más. Esto pasa comúnmente en el trabajo, en la familia, porque nuestros familiares no todos son creyentes, ¿no? No piensan igual que nosotros. Otra cosa que ya mencioné acerca de los gentiles es que pues no creían en el Dios de las Escrituras, en el Dios de Israel. Y algo que en automático también nos descalifica como amigo o como amistad de una persona es que se enteran que somos cristianos, ¿no? O sea, en automático. No hace falta que tú digas algo. Si saben que eres cristiano, híjole, pues bueno, no. O sea, en muchos casos, a veces no eres muy bien visto cuando llegas a las fiestas, ¿no? A mí en una ocasión, de manera burlona, algún familiar se paró y dice, híjole, ahí viene el pastorcillo. Y yo, así como de, ¿no? O sea, ni pastor soy, ¿va? Pero de manera despectiva, así se refieren, ¿no? Descartan ya de antemano porque nuestra fe no coincide con los estándares del mundo. Eso nos hace enemigos de aquellas personas que no conocen a Dios. Y bueno, en este pasaje podemos ver ese ejemplo de aquellas personas que podemos, o más bien que nos consideran enemigos, ¿no? Nosotros probablemente también podamos considerarlos en algún momento enemigos, pero ya en situaciones más extremas, ¿no? Y bueno, ellos son los enemigos. Pero el pasaje nos dice algo. Tercer punto, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es nuestra reacción ante la hostilidad de nuestros enemigos? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante esa hostilidad? Verso 44. El primero. ¿Qué dice? Bendecid. ¿En qué consiste amar a nuestros enemigos? ¿En qué consiste? En bendecirlos.
Bendecir a los que nos maldicen. ¿Recuerdan el ejemplo que nos daba el pastor Cristian el domingo acerca del matrimonio? ¿Cómo volver a enamorarse otra vez? ¿Cómo? Paso número 1. ¿Cuál era el paso número 1? Decídelo. ¿No? Híjole, pastor, pues no, ya empezamos mal, ¿no? ¿Cómo que decídelo, no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón decíamos eso? Porque el amor es una decisión. Entonces, si el amor es una decisión, tú y yo debemos decidir voluntariamente bendecir a aquellos que nos maldicen. Nos pasa comúnmente a los que manejamos, ¿no? Normalmente, pues recibimos una maldición, ¿no? Pero bueno, nosotros respondemos que el Señor te bendiga, ¿no? Y así en todos los casos. Debemos responder bendición por maldición, ¿sale? Esa es la primera reacción anticultural hacia nuestros enemigos. ¿Y por qué digo anticultural? Porque, pues, desde luego que no se conforma a lo que normalmente se haría en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, ¿no? La segunda reacción, ¿cuál es? Haced bien a los que os aborrecen. Y de esto ya habló el pastor Carlos la vez pasada, ¿no? Hagamos bien a aquellos que nos aborrecen. Ponían el ejemplo del vecino, ¿no? Híjole, pues es que el vecino ya me estacionó ahí el coche. No, pues voy a ir y le voy a decir: vecino, ¿te quitas o te quito? ¿No? No. El pastor incluso decía: vamos a llevarle un pastel del Costco, ¿no? Bueno, tampoco vamos a exagerar, un chocorrol, ¿no? O una coca, ¿no? Entonces, debemos hacerle bien a aquellos que nos aborrecen. Yo quiero que piensen, hermanos, porque esto suena bien fácil. Así como está escrito, suena bien fácil. Pero piensen en aquel vecino o aquella persona que realmente es duro, es feo, o cualquier otra persona, no su vecino. Imagínense ustedes haciéndole bien, imagínense llevándole a esa persona una coquita, imagínense llevándoles ¿cómo se llama ese platillo muy famoso de la tía? Que consiste en un bistecito imagínense llevándole una tan pequeña de la tía a esa persona complicada. La verdad ya no es tan fácil, ¿verdad? Porque saben que hasta se los puede tirar, ¿no? Entonces, el mandamiento es: haced bien a los que os aborrecen. La tercera reacción, ¿cuál es? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí me gustaría hablar acerca de una experiencia de una persona, no sé si en espíritu, no sé si como dirá Pablo, pero resulta que esta persona tenía un compañero de trabajo que le hacía la vida de cuadritos, ¿no? Esta persona lo humillaba, incluso hacía que otras personas lo humillaran. Y pues bueno, esta otra persona, el afectado, pues incluso hasta lloraba, ¿no? Porque se sentía impotente ante la incapacidad de poder hacer algo contra esta persona, ¿no? Estaban en su lugar de trabajo. ¿Qué es lo que pudo haber hecho esta persona ante el acoso y la hostilidad de este otro hombre? ¿Qué es lo que pudo haber hecho? Denunciarlo, ir con su jefa inmediata, ¿no? Eso es lo que normalmente haríamos, ¿no? Incluso no digo que esté mal, pudiéramos hacerlo, pero pues resulta que ante la incapacidad de esta persona, y ya que también su jefe lo había humillado, entonces ¿a quién corría? ¿A quién corremos? Bueno, corría a su esposa, ¿no? O a su amiga o algo, ¿no? Pero ¿a quién correríamos? Pues al Señor, ¿no? Y bueno, esta persona levantó una oración, ¿no? Por esta otra persona, por el enemigo, voy a decirlo, ¿no? Para no cuatrapearme yo también. Y lo que sucedió inmediatamente
es que el Señor escuchó su oración, ¿no? No hubo necesidad de hablar con su jefe inmediato, y esta persona, pues, salió de manera voluntaria, ¿no? Entonces, esto lo menciono solamente porque el Señor sí escucha las oraciones de nosotros, sí escucha nuestras oraciones, sí escucha las oraciones de sus hijos, ¿sale? Entonces, esta es la manera correcta de actuar. Orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. No estoy haciendo menos a la justicia, claro que la podemos hacer, podemos actuar conforme a justicia, pero si tú estás experimentando esto, ora por esa persona, oremos por esa persona. Incluso, ¿sabes qué? Si no te está haciendo daño directamente, si no nos está haciendo daño directamente, oremos también por esta persona, ¿sale? Yo sé que te va a costar mucho, yo sé que probablemente tu oración sea, Señor, llévatelo o te lo mando. Pero, hermanos, el Señor demanda de nosotros esto: amad a vuestros enemigos, ¿sale? Y ya para finalizar, es un mandamiento, amad a vuestros enemigos, que tiene como propósito ser perfeccionados. Verso 48. Si lo tiene a la mano, ¿quién lo tiene a la mano, Gretita? Sí. Sí, por favor, verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ok, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? ¿Usted ya es perfecto? ¿Cómo ve? ¿No? A veces, hablando de sectas, creo que había una secta aquí en Jalapa que se llamaba los Perfectos, que decían que ya no pecaban más, ¿no? Y no estaban más lejos de la verdad, ¿no? Porque todos seguimos pecando, ¿no? Entonces, esto es un error también. Pero ¿qué significa ser perfectos en este contexto? ¿Y por qué es un mandamiento que tiene como propósito ser perfeccionados? Porque si solamente saludamos a nuestros hermanos, ¿qué hacemos de más? Nada. Estamos hablando de un cristiano inmaduro. Un cristiano maduro o perfecto, o según el contexto, un cristiano que se parece a su Padre, igualmente de benigno, que hace nacer su sol o salir su sol sobre justos e injustos, es un Padre benigno. Pues nosotros debemos ser imitadores de Dios. Nosotros debemos ser perfectos como Dios es perfecto, ¿no? No se refiere a una perfección moral, porque nunca la vamos a alcanzar en este mundo. La alcanzaremos cuando le veamos venir en las nubes, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es un mandamiento que tiene como propósito ser perfeccionados. Y si tiene como propósito ser perfeccionados, ¿solamente lo debemos obedecer una vez? ¿Cómo ven? No, lo debemos obedecer toda nuestra vida, y seguramente vamos a fallar. Seguramente cuando estés en ese momento en el que sale, ya voy a amar a mi enemigo, ya le voy a llevar su coquita, su tan pequeña o esto, o voy a hablar con él, voy a orar por él. No vamos a poder, hermanos. Es muy probable que pase esto, ¿sale? Entonces es algo que debe ir perfeccionándose, es algo que debemos practicar cotidianamente. Ese es el propósito del mandamiento de amar a nuestros enemigos. Y probablemente sea el mandamiento más difícil del capítulo 5. Probablemente sea el mandamiento más complicado de obedecer. Y tenemos el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto lo tenemos en nuestro Señor, en la cruz, porque aunque actuaron con Él de manera injusta sus enemigos, la Escritura dice que Él nunca respondió de una manera inadecuada, no les devolvió un mal por un bien, ni siquiera los insultó o ni siquiera
hubo un reclamo de parte de Él, estando Él en la cruz. Entonces tenemos el ejemplo perfecto. Y si nosotros nos dejamos dominar por el Espíritu del Señor, les aseguro que va a ser menos difícil. No les aseguro que no va a ser difícil. Les aseguro que va a ser menos complicado. Entonces, está este mandamiento: amemos a nuestros enemigos. Y el propósito es que seamos perfeccionados. ¿Alguien desea comentar algo? ¿Alguna experiencia? Lo que callamos los cristianos. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer una oración, ¿sale? Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la ley de Cristo, que sin duda es una ley más perfecta, una ley que sobrepasa cualquier estándar de justicia, una ley que tiene como propósito perfeccionarnos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, porque nosotros somos débiles. Nosotros, separados de ti, nada podemos hacer, Señor, absolutamente nada. Separados de la vid verdadera, nada podremos hacer. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu, tú nos ayudes a hacer una realidad este mandamiento. Que tú, Señor, nos ayudes a encontrar en tu ejemplo las fuerzas, Señor, necesarias para poder actuar así como tú quieres que actuemos. Y te pedimos perdón también, te pido perdón, porque muchas veces hemos actuado como quien no te conoce. Muchas veces no hemos podido reflejar esa benignidad que nuestro Padre refleja con aquellos que son buenos y con aquellos que son malos en el mundo que Él creó. Te rogamos que nos ayudes, y te ruego también, mi Dios, que nos lleves con bien, que lleves con bien a cada uno de mis hermanos. Bendice a aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, a aquellos que nos escuchan por la transmisión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.